¿Cómo están, amigos míos? Quiero conversar con ustedes sobre el temor. Por un lado, hay un temor, llamémoslo así, patológico, que si estamos en todo momento teniendo miedo que pase algo, unido a la inseguridad, a atender siempre lo que podría suceder de negativo. Por otra parte, el temor es la capacidad que tiene, en este caso el ser humano, o nosotros, de prever que hay peligros, que hay cosas que se pueden perder, que hay dificultades que pueden sobrevenir, y de algún modo se adelanta a ello, y el temor permite a veces tomar fuerzas, a veces, tendríamos que tener la estrategia, a veces la ubicación, el darnos cuenta de las situaciones. Por lo tanto, en sí mismo, la capacidad de temer en sí es buena, porque la capacidad de adelantarse a la dificultad y también por lo mismo de disponerse a ella. Digamos, el que dice que no tiene miedo a nada, bueno, es un loco, porque hay dificultades, hay cosas que realmente ponen en peligro la existencia. La Escritura habla del temor de Dios y en general la cultura moderna un poco se le quita, a Dios no se le debe temer porque Dios es bueno, incluso en las traducciones. Yo me fijo en la traducción más común en español, incluso con la que rezamos en los salmos, quita mucho la expresión los que temen a Dios, los que temen al Señor, el temer a Dios. ¿No? La puede sacar del todo porque si no se entiende, pero la quita. Y a Dios hay que confiarle, nos creemos en su amor, pero no quita que haya el santo temor de Dios, porque parte de la realidad que puede tener, tiene como niveles, como formas distintas, si quieren el más de fondo, es que realmente Dios también es juez. Pero no juez porque se le dio un día por un capricho, para juzgar a esta gente, sino porque, sí, el ser humano con su conciencia y con su responsabilidad está ante el juicio de Dios, ante la verdad de la existencia. Algunos también dicen, no, Dios no juzga, Dios siempre perdona. Bueno, aún el perdonar es un juicio. El perdón viene sobre el juicio de que algo está mal y que merece un castigo. Que Dios juzgue y que el juicio de Dios es parte de la sanidad de la existencia. Si no hay juicio de Dios, la existencia es un sinsentido. Bueno, en alguna vez lo juzgarán los hombres, a veces las cosas chicas los vecinos, los cercanos, en otro la justicia civil, humana, pero uno mismo. Pero no habría nada objetivo, no habría una realidad ante el hombre, que es un ser libre. La libertad estaría en el fondo ante cualquier cosa y cualquier resultado. Sería la arbitrariedad del sentido de la existencia. Así como en lo físico, que nosotros empujemos la cosa y salte para otro lado, y que no hubiera leyes, por decir así, no hubiera un ordenamiento físico, lo que nosotros llamamos las leyes de la naturaleza, ¿bien? Era imposible situarse, no podríamos ni siquiera cortarse, si cuando voy a cortarse, en vez de cortarse da vuelta. También la naturaleza humana, la libertad, no tendrá un último sentido sin el juicio de Dios. ¿Verdad? Dios juzga, y juzga según la verdad y según a lo que nos ha llamado. Por lo tanto, en cuanto tal, Dios rechaza el mal y aprueba el bien y premia y castiga. Que sobre ello Dios quiera perdonar,
lo sabemos y lo proclama el Evangelio, que más aún que nos perdona Él asumiendo sobre sí el pecado. Por lo tanto, por eso también ante el perdón de Dios hay un santo temor. En primer lugar, de si yo me abro a su perdón, si yo realmente, no es que lo merezca, el perdón es gratuito, pero también pide, o sea, está en el ordenamiento de Dios, que yo quiera recibirlo, que yo no menosprecie el don de Dios, y que yo reciba de Dios y se la pida la gracia de reenderezarme. Por lo tanto, hay un santo temor de Dios, tanto ante el castigo eterno como ante que uno no que no sea digno, que no se abra al perdón y a la gracia de Dios. La falta del temor del Señor, ¿no?, hace al hombre cínico, hace al hombre, o al menos lo hace inconsciente. Cuando no cínico, cuando no todavía él tiene la presunción de que no va a pasar nada, de que Dios no va a juzgar, de que sea lo mismo, va a zafar del juicio de la existencia. El santo temor de Dios es también una sabiduría, y dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Por cierto que también la Escritura, en el temor de Dios, incluye no solamente esta dimensión de la que estábamos hablando, sino la reverencia, el sentido de que Dios es Dios, de que el hombre, la humildad del hombre, que no somos cada uno el último juicio, el último sentido de la existencia, y puede llevar a encerrarse uno mismo, ¿no? Más bien abrirse a buscar a Dios, su perdón, su gracia. Pues es un temor que es más fino, por decirlo así. Cuando hay amor, y se tiene confianza, pero también hay de algún modo el buen temor de no desagradar, de no hacer lo que molesta a la persona amada, o peor aún, lo que le haría daño. Y también con Dios, el temor del Señor se vuelve, digamos, un afinamiento, el querer, continuamente lo dicen nuestras oraciones en la Sagrada Liturgia, ¿no?, que te sea agradable. O sea que la tristeza sería no ser agradable a Dios, no dejarlo contento, por decir un modo más nuestro, ¿no?, que no sea lo que espera de nosotros, dándonos, por supuesto, Él su ayuda. Por eso el santo temor de Dios también hace buscar los modos de agradar a Dios, sea por la oración, por la escucha de la palabra de Dios, que forma, que en ese inicio de la sabiduría, que es el santo temor de Dios. El temor de Dios también, se preguntan los santos padres, bueno, ¿cómo dice el temor del Señor dura para siempre? Dice la Escritura, y los santos padres se preguntan, ¿pero cómo? En el cielo, si dura para siempre, ¿va a haber temor del Señor cuando vamos a estar totalmente tranquilos, vamos a estar totalmente abandonados, vamos a poseer, ya no en esperanza, sino en acto, la comunión con Dios? Bueno, y los padres dicen que sí, porque lo dice la Escritura, que se va a transformar el temor del Señor en el cielo, y siempre la permanente humildad, gozosa, segura, sin el miedo a perder, ¿no?, sin el miedo a desagradar, sino que es la continuo ponerse en manos de Dios, el continuo, la misma caridad se va a volver perfecta contemplando la gracia de estar en la confianza en Dios. Pidamos al Señor que nos dé su santo temor, o que lo haga crecer, o que lo haga madurar, del temor servil, por el cual al menos no pecamos por miedo al castigo,
hasta el temor casto, que lo que quiere es agradar al Señor, y lo que uno mira es que no sea nada desagradable a Él, y que conduzca toda nuestra existencia, y que así seamos cada vez más sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor.